La Segunda Guerra Mundial fue un hito en la historia moderna que abarcó desde 1939 hasta 1945 y es considerado el conflicto bélico más devastador de la historia. Este tuvo un total de víctimas que rondan entre los 70 y 85 millones y generó consecuencias tanto en el mapa político mundial como en aspectos económicos, sociales y culturales que siguen vigentes en nuestro presente. La importancia de conocer este conflicto radica en recordar y aprender de estos eventos que transcurrieron durante ese periodo, como el Holocausto, para evitar que estos se repitan en un futuro. El origen de este conflicto obedece a diversos factores que iremos desarrollando a medida que avance la presentación. Las causas de la Segunda Guerra Mundial se remontan desde finales de la Primera Guerra, cuando el Tratado de Versalles, en 1919, impuso condiciones severas a Alemania, como la pérdida de territorios importantes, entre ellos el corredor polaco que veremos en el mapa, restricciones militares y la atribución de culpa por el conflicto. Estas medidas generaron un profundo resentimiento en la población alemana. La Gran Depresión de 1929 desestabilizó aún más la economía alemana, incrementando el desempleo y la pobreza. El partido nazi, liderado por Adolf Hitler, ganó popularidad al prometer la recuperación económica y la restauración del orgullo nacional. Este apoyo permitió a Hitler llegar al poder en 1933. En 1935, Hitler rechazó las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Su gobierno inició un ambicioso proceso de rearme militar, aumentando el tamaño del ejército alemán más de 4 veces y desarrollando una flota de guerra. Este rearme preparó a Alemania para la expansión territorial. Alemania, Italia y Japón, quienes conformaron las potencias del eje, se unieron al compartir los mismos intereses expansionistas e ideologías similares. Por parte de Alemania es el nazismo, de Italia el fascismo bajo el mando de Mussolini y de Japón el militarismo ultranacionalista. Por otro lado, los aliados, los cuales fueron Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, Polonia, Francia y China, se unieron con la única intención de detener el avance territorial y las amenazas de ataque del eje, puesto que no compartían ideologías. Acá podemos ver a los personajes que participaron en esta guerra. El inicio de la guerra es considerado desde la invasión de Polonia. A finales de la década de 1930, Europa estaba marcada por un creciente clima de tensión por una serie de factores previos a ello. Polonia había recuperado su independencia tras la Primera Guerra Mundial y se encontraba en una posición geográfica vulnerable entre Alemania y la Unión Soviética. Hitler veía a Polonia como un objetivo legítimo para su expansión, justificando su agresión con la idea de que debía liberar a los alemanes étnicos que vivían allí. Un factor clave que facilitó la invasión de Polonia fue el Pacto de No Agresión Germano-Soviético firmado el 23 de agosto de 1939. Este acuerdo, también conocido como el Pacto de Ribbentrop-Molotov, incluía un protocolo secreto que delineaba la división de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Esto aseguraba que, si Alemania invadía Polonia, la URSS no intervendría y podría ocupar la parte oriental del país. La invasión de Polonia comenzó el 1 de septiembre de 1939 y se caracterizó por la táctica Blitzkrieg o guerra relámpago, que implicaba ataques rápidos y coordinados que combinaban fuerzas aéreas y terrestres para desorientar y desmoralizar al enemigo. La Luftwaffe bombardeó objetivos clave en Polonia, permitiendo a las tropas alemanas avanzar rápidamente, y estas tropas tenían mucha rapidez y eficiencia, ya que eran aproximadamente 1.5 millones, que lograron una victoria casi total en cuestión de semanas, superando a un ejército polaco que no pudo movilizarse efectivamente. Y esta invasión provocó una respuesta esperada de las potencias occidentales, y el 3 de septiembre de 1939 el Reino Unido y Francia marcan el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Acerca del inicio de la Segunda Guerra Mundial, existen muchas discusiones, pero las más famosas son que inició en Asia en 1937 durante el conflicto de Japón y China, en el que Japón buscaba competir con las potencias occidentales, expandiendo su territorio y, ante los conflictos luego de la Primera Guerra Sino-Japonesa, tenía su foco puesto en Nankín, la capital china. Para finales del mismo año, las ciudades chinas más importantes y el norte del país fueron apoderados por el avance japonés. Sin embargo, la perspectiva más aceptada es que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia y sufre una declaración de guerra por parte del Reino Unido y Francia.
La Segunda Guerra Mundial concluyó oficialmente en 1945, marcando el final de uno de los conflictos más devastadores de la historia. A continuación presentamos una cronología de los eventos que llevaron a su final. En 1945, el 25 de enero, los aliados derrotan a Alemania en la batalla de las Ardenas, que fue una de las últimas grandes ofensivas alemanas en el frente occidental. El 4 de febrero se lleva a cabo la Conferencia de Yalta, donde los líderes aliados Roosevelt, Churchill y Stalin discuten el futuro de Europa y la posguerra, acordando dividir Alemania en zonas de ocupación. De febrero a marzo, las tropas soviéticas liberan Polonia y avanzan hacia Alemania. El 26 de marzo, las fuerzas estadounidenses logran una victoria significativa en la batalla de Iwo Jima, un paso crucial hacia Japón. El 25 de abril, las tropas soviéticas toman Berlín, marcando el colapso del Tercer Reich. El 25 de abril, Adolf Hitler se suicida en su búnker en Berlín, lo que deja a Alemania sin un líder claro. El 7 de mayo, Alemania firma su rendición incondicional en Reims, Francia. Este hecho se hace público el 8 de mayo, conocida como el Día de la Victoria. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estos bombardeos causan una devastación masiva y un alto número de víctimas civiles, acelerando la rendición japonesa. Se estima que estas bombas causaron la muerte de aproximadamente 250.000 personas debido a las explosiones y a la radiación. El 14 de agosto, Japón acepta incondicionalmente los términos de rendición establecidos en la Declaración de Potsdam, poniendo fin a la guerra en el Pacífico y por ende a la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre, Japón firma formalmente el Acta de Rendición de Japón a bordo de la USS Missouri en la bahía de Tokio. Este acuerdo es firmado por representantes del Imperio del Japón y el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas. Este acto formaliza la rendición incondicional, lo que marca el final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Al tratarse de un conflicto armado que duró 6 largos años, hemos querido resumirlos en los principales acontecimientos de la guerra. En 1939, el 1 de septiembre, Alemania invade Polonia, lo que desencadena la guerra en Europa. El 3 de septiembre, este acto de agresión llevó a Inglaterra y a Francia, el bloque de los aliados, a que le declaren la guerra a Alemania. En 1940, el 9 de abril, Alemania invade Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo, Alemania invade Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El 22 de junio, Alemania toma París, marcando un punto crucial en la campaña militar alemana en Europa Occidental. Entre el 10 de julio y el 31 de octubre, la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe alemana, intenta obtener superioridad aérea sobre el Reino Unido, pero las fuerzas británicas logran resistir, lo que considera un primer gran revés para Alemania. En 1941, el 12 de febrero, Alemania desembarca tropas en Libia para invadir Egipto. El 6 de abril, Alemania invade Yugoslavia y Grecia. El 22 de junio, Alemania invade la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Alemania lanza una invasión masiva sobre la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión entre ambos países y abriendo el frente oriental. El 7 de diciembre, Japón bombardea la base naval Pearl Harbor en Hawái de Estados Unidos, y el 8 de diciembre Estados Unidos le declara la guerra a Japón. En 1942, el 7 de junio, Estados Unidos derrota a Japón en la batalla de Midway. El 23 de agosto se inicia la batalla de Stalingrado entre Alemania y la Unión Soviética. El 3 de noviembre, Inglaterra derrota a Alemania en la segunda batalla del Alamein. Y en 1943, el 2 de febrero, la Unión Soviética derrota a Alemania en la batalla de Stalingrado. El 8 de septiembre, Italia se rinde a los aliados y el 28 de noviembre, la conferencia de los aliados de Teherán es dada. Los participantes fueron Roosevelt, Churchill y Stalin. Los principales acuerdos fueron que se acordó la apertura de un segundo frente en Europa a través de la invasión de Normandía. Se discutieron estrategias contra Japón con un enfoque en la colaboración entre las potencias. Se sentaron las bases para futuras discusiones sobre la creación de una organización internacional que garantizará la paz. En 1944, el 6 de junio, los aliados inician el desembarco en Normandía.
El 10 de agosto, Estados Unidos derrota a Japón en la batalla de Guam. El 25 de agosto, los aliados derrotan a Alemania en la batalla de Normandía. En 1945, el 25 de enero, los aliados derrotan a Alemania en la batalla de las Ardenas. El 4 de febrero, la conferencia de los aliados en Yalta es dada, con Roosevelt, Churchill y Stalin nuevamente. Y los principales acuerdos fueron: Alemania sería desmilitarizada y dividida en 4 zonas de ocupación, como la soviética, estadounidense, británica y francesa, y se acordó un nuevo gobierno provisional en Polonia que incluiría líderes democráticos y se establecieron nuevas fronteras para el país. Se decidió que los principales criminales nazis serían juzgados en tribunales internacionales, lo que llevó a los juicios de Nuremberg. Se planificó que conferencia para establecer las Naciones Unidas fuera dada, enfatizando el papel central de las grandes potencias en el mantenimiento de la paz. El 25 de abril, las tropas de la Unión Soviética toman Berlín. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicida en Berlín. El 9 de mayo, Alemania se rinde incondicionalmente ante las fuerzas aliadas, poniendo fin a la Guerra de Europa. Y el 17 de julio, la conferencia de los aliados de Potsdam es dada. Los participantes son Truman, Churchill y luego Attlee. Los principales acuerdos fueron que se reafirmaron los acuerdos sobre la división y ocupación de Alemania, se discutieron ajustes territoriales en Europa y especialmente en relación con Polonia y Alemania. Se establecieron directrices para el desarme alemán y se discutieron reparaciones económicas a ser pagadas por Alemania. Se abordaron tensiones emergentes entre las potencias aliadas, sentando las bases para el inicio de la Guerra Fría. El 6 de agosto, Estados Unidos lanza una bomba nuclear en Hiroshima. El 9 de agosto, Estados Unidos lanza otra bomba nuclear en Nagasaki. Y el 2 de septiembre, Japón se rinde finalmente hasta Estados Unidos. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial surgen distintas consecuencias, ya sea a nivel político, que está la reconfiguración del mapa mundial y Alemania queda dividida en 4 zonas de ocupación, está la estadounidense, la soviética, la británica y la francesa, y a la vez surgen 2 estados separados de Alemania, por un lado Alemania Occidental y por el otro Alemania Oriental. También tiene cambios territoriales en Europa, se da una formación de alianzas militares donde se crea la OTAN y la Unión Soviética responde a través de un pacto. Aparece el inicio de la Guerra Fría, que es un conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo, y esto deriva en tensiones globales. Surge una nueva gobernanza global donde se crea la ONU para promover la paz, una cooperación internacional y los derechos humanos. Aparece en segundo lugar consecuencias económicas donde se da una destrucción material masiva y ciudades como Berlín y Londres quedan en ruinas, se destruyen infraestructuras claves, aparece el Plan Marshall, que es un aporte económico que hace Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental, y se da una expansión económica estadounidense muy importante porque lleva nuevas reglas para la economía mundial. En tercer lugar, aparecen las consecuencias sociales y demográficas, que lo más importante son las pérdidas humanas, ya sea por víctimas directas, por hambruna o enfermedades que aparecen en los años posteriores. También está la migración y el desplazamiento forzado, donde los alemanes son expulsados, y las migraciones judías hacia Palestina llevan a la creación del Estado de Israel. Se da un impacto muy importante en las mujeres, y en muchos países las mujeres adquieren un rol mucho más activo, ya sea en lo social o en lo económico, que esto es lo que posteriormente también se conoce como el feminismo. Algo muy importante en estas consecuencias es el Holocausto, que crea una memoria histórica con el genocidio perpetrado por los nazis. Y por último están las consecuencias culturales y tecnológicas, que aparece la carrera nuclear con la creación de las bombas atómicas, innovaciones tecnológicas por el desarrollo y avance en radar, cohetes y en medicina con la producción masiva de los antibióticos, y las transformaciones culturales, que dice que las experiencias traumáticas que tuvo la guerra
llevan a inspirar a las personas en la creación de obras literarias, películas y movimientos artísticos. La Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, es uno de los hechos más importantes en la historia moderna. Habiéndose llevado innumerables vidas, tuvo diversos factores que hicieron que ésta se lleve a cabo durante 6 largos años, con una de las figuras más importantes de la historia como lo es Adolf Hitler o Benito Mussolini. Y cuando este mismo suceso finalizó, dejó muchas consecuencias para los países implicados y el resto del mundo, afectando irreversiblemente a las potencias y a los territorios.